Hola chicos, sé que es un poco largo dos vídeos, pero creo que es importante que hablemos de esta cosa, de este momento en la historia, que es la guerra de sucesión. Es importante porque las consecuencias de esta guerra pues duran hasta la actualidad y entonces creo que como vivimos en España y queremos entender este país, yo al menos lo quiero entender, pues creo que es interesante saber lo que pasó. Así que vamos a hacer un pequeño vídeo, voy a intentar que sea muy breve, sobre esta guerra, que es la guerra de sucesión. Sucesión de suceder, de seguir, no de secesión, como la de Estados Unidos, que es una guerra en la que una parte se quiere separar de otra. Eso es la secesión. Aquí estamos hablando de la sucesión. ¿Sí? Bien, básicamente, bueno, esta es la guerra de sucesión. Todo esto tiene que ver con este personaje, que como veis es bastante feo y desagradable, y que se llama Carlos II de Augsburgo. Es un Austria, uno de los reyes que había en España desde la época de Carlos I, Felipe II, habían seguido siendo Austrias, pero que ya en esta época estaban realmente, como veis, fatal. Mirad este otro cuadro, era un desastre de persona, feísimo, mal hecho, muy mal. Entonces, la gente dice que era porque sus primos, sus padres eran primos y se habían casado y sabéis todas estas cosas. No lo sabemos exactamente, pero el problema de este hombre tenía muchos problemas, pero uno de ellos es que no podía tener hijos, ¿no? Eh, Bueno, aparte, esto coincide con un momento de la historia muy oscuro para España, que es un momento de ruina económica, de desastre total. España ya había sido un imperio, pero ya no lo era más. Y donde en Europa aparece lo que se llama leyenda negra, que no sé si habéis visto las noticias, pero ha vuelto a aparecer últimamente en las noticias. La idea de que en Europa ven a España como un país oscuro, atrasado, pues como seguramente lo estén viendo ahora con todo lo que ha pasado en los últimos momentos con el coronavirus, lo mal que se ha gestionado aquí, o con las derrotas judiciales que ha habido de los independentistas, ¿no? En otros países nos han visto como un país un poco atrasado, dogmático, anclado realmente en el pasado. Eso pasaba en aquella época. Se veía a España como un país atrasado. Un país que prácticamente los españoles comían niños. Esto es debido, pues eso, a la influencia de la religión tan fuerte que había en aquella época y a la conquista de América, que se entendía que había sido una salvajada, ha habido un montón de esclavismo, de asesinar a indios y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, es una época muy mala para España. Pues en este momento tan malo se muere este rey que os he dicho, Carlos II, tan feo, este, se muere sin descendientes. Entonces, desastre, ¿qué hacemos? Necesitamos un nuevo rey. Hay dos posibles candidatos. Uno es Felipe d'Anjou, que es este, que es tan guapo y tan elegante, que era un Borbón, un rey de origen francés. Los Borbones son reyes franceses y que en aquella época era rey de Nápoles. Bueno, él es, por cuestiones familiares que no nos interesa, pues es el posible heredero. Y el otro posible heredero, pues era otro Carlos, el archiduque Carlos de Habsburgo también. Era otro Austria, de la misma familia que Carlos, que este, ¿no? Bueno, entonces los dos candidatos, pues cada uno tiene la gente que le apoya. A este candidato le apoya Francia, claramente, ¿no? Y a este candidato, pues le apoyará Alemania e Inglaterra. Así que España se convierte como en una especie de experimento en Europa en el cual las grandes potencias van a intervenir para ver quién es el rey de España. ¿Por qué? Porque les va a interesar económicamente influir sobre España. Entonces se crea una guerra mundial, vamos a decir, porque una guerra europea a gran escala en la que todos los países de Europa pues intervienen. Vamos a poner a este, vamos a poner otro. Y además se crea una guerra civil porque también los dos candidatos, cada uno tiene alguien que le apoya. Por ejemplo, a Carlos, a los Habsburgo, le van a apoyar el reino de Aragón y especialmente Cataluña. ¿Por qué?
porque la política de estos monarcas no era una política centralista, no esperaban tener una capital central, sino varias regiones y cada una que fuera básicamente independiente. Entonces, bueno, pues a los catalanes, como hoy en día, pues sabéis que esto les puede parecer muy interesante, entonces apoyaron a Carlos. Sin embargo, los castellanos pues preferían tener un gobierno más unificado y entonces apoyaron a Felipe, Felipe V. Entonces, pues ahí se montó la guerra y bueno, tampoco vamos a entrar en detalles, pero veis más o menos que es la corona de Castilla con Francia y bueno, esta parte que también era España en aquella época, luchando contra Austria, Hungría, Prusia, que eran los que apoyaban a Carlos, la corona de Aragón, Portugal, Inglaterra, ¿no? Y aquí se produce la guerra que acaban ganando la corona de Castilla, Francia, y acaban poniendo al rey Borbón. Por eso ahora mismo, hoy en día, tenemos Borbones. Fue aquí cuando sucedió el cambio y a partir de entonces empezamos a tener reyes Borbones de origen francés. Bueno, esta guerra termina con la caída de Barcelona, como se ve aquí, y este momento que sucedió el 11 de septiembre de 1714, pues se ha interpretado como, para muchos catalanes, ha sido como un día nacional desde entonces, y es el día que se conoce como la Diada hoy en día. Me imagino que lo habréis visto en los últimos años, pues la Diada se ha vuelto un poco independentista y entonces una lucha ahí de las banderas esteladas y todo esto porque quieren ser independientes. En realidad lo que están conmemorando es la derrota de su opción política y bueno, es un poco raro como día, vamos a decir así, nacional, porque en realidad están conmemorando una derrota. Pero bueno, es así, que es importante que lo sepáis porque a lo mejor no sabéis qué pasa en Cataluña el 11 de septiembre y por qué se montan estas manifestaciones. Pues porque en la Guerra de Sucesión fue el momento en el que se derrotó Barcelona y además en ese momento pues Barcelona se construyó en el Montjuïc un castillo para bombardearla y bueno, fueron años un poco duros para los catalanes porque claro, habían perdido la guerra y se fueron un poco a por ellos. Eh, pero bueno, la monarquía de los Borbones pues nos ha traído cosas buenas. Ya vamos a ir viéndola. La ilustración la trajeron los Borbones. Bueno, otra de las cosas que sucedieron como consecuencia de la guerra fue que España perdió muchísimos territorios. Y entonces estas provincias de aquí se perdieron. Se perdieron también pues, las posesiones que tenía España en Italia y las islas. Por ejemplo, Menorca se convirtió, los ingleses se quedaron en Menorca. Y la cosa que llega hasta hoy en día, pues sería que los ingleses se quedaron con Gibraltar. Así que fue esta derrota, al final, esta guerra civil, como tantas otras que hemos tenido en España, la que hace que los ingleses de repente pues digan, bueno, pues vamos a quedarnos viendo a España un poco débil, pues se quedan con Gibraltar, que a ellos les viene muy bien, a cualquiera le viene muy bien, porque es controlar el paso por un estrecho donde pasan millones de buques y mercancías al año. Así que, bueno, está bien controlar ese lugar. Así que bueno, esa es la guerra de sucesión y lo he contado en 9 minutos. Venga, nos vemos pronto. Un saludo y hasta pronto.